Vamos a continuar con lo que serían las pruebas proyectivas, perdón. Ahora, el primer test que vamos a ver es el test de la figura humana. En este caso, el autor es Karen McCover. La administración es a adolescentes y adultos de forma individual. El tiempo de aplicación es de 30 a 40 minutos. Para aplicar esta prueba, al- a la persona se le da una hoja A4 blanca con un lápiz número 2 y se le da solamente la consigna de dibuje a una persona. El objetivo de este test es examinar el comportamiento de los individuos en su entorno o en una situación específica. Para, en el caso de la interpretación, acá el dibujo consta en que está íntimamente relacionado con los impulsos, las ansiedades, los conflictos y compensaciones características de su personalidad. La figura dibujada es en cierto modo una representación o proyección de la propia personalidad y del papel que ésta desempeña en su medio ambiente. En las áreas de interpretación, perdón, es su relación con el medio ambiente, relaciones interpersonales, área sexual, fuerza del ego y su vida impulsiva. Se tiene que evaluar el tamaño del dibujo en sí. Si es de más de 16 centímetros, esto sería un dibujo grande, que es la exaltación del yo, infravaloración del medio ambiente, impulsividad, con proporción a la fantasía y autodominio precario. Si es un dibujo de 12 a 15 centímetros, este es un rango normal. Esto significa que se encuentra en un equilibrio emocional. Si es de 11 centímetros a menos, esta ya es un dibujo de tamaño pequeño. Hay una disminución del yo, tendencias depresivas y unas reacciones sumisas. En cuanto al emplazamiento en la hoja, esto quiere decir la posición en la que se encuentra en la hoja. La hoja se divide en cuatro partes: superior, inferior, izquierda y derecha. Si se realiza el dibujo en la parte superior, esto implica optimismo y la fantasía, mientras que en la parte inferior sería pesimismo. Si se encuentra a la izquierda, esto implica la introversión y el pasado de la persona. Si está a la derecha, es la extraversión y el futuro. En la posición de la figura, esta puede estar hacia arriba a la derecha, hacia arriba a la izquierda o hacia abajo a la derecha. Si está hacia arriba, esto implica inseguridad, poca tolerancia a la ansiedad, tendencia de retraimiento y con fantasía. Hacia arriba a la derecha, esto es paranoide o fantasías y desligamiento de la realidad. Hacia arriba a la izquierda, esto implica necesidades de apoyo, inmadurez y rasgos esquizoides. Hacia abajo a la derecha es tendencias depresivas, poca creatividad y rebelión. Hacia abajo a la izquierda, inhibición, inseguridad, evasión, evita la estimulación exterior. Si se encuentra en el centro, este es equilibrio de una persona autodirigida que se acepta bien. Eh, si se encuentra fuera del margen, criterio pobre de la realidad, respuestas inadecuadas al medio ambiente y pocas facultades creativas. En cuanto a la figura 7, de acuerdo a su sexo, esto se identifica con su propio sexo de una forma, bueno, no acorde a su propio perdón, tiene un conflicto con su identificación sexual y puede tener tendencias homosexuales. Si esta se encuentra de perfil, hay una evasión, evita enfrentarse a las exigencias del medio ambiente. Esto también indica impulsividad y relaciones interpersonales reservadas. Si la figura se encuentra de frente, es deseo de enfrentamiento a las exigencias del medio ambiente. Existe franqueza y sociabilidad en la persona. Y si esta figura tiene un fondo, tiene la necesidad de apoyo para reducir la ansiedad, así como tiene un control fuera de control intelectual. Perdón. También se debe estudiar el tipo de línea con el que se ha dibujado. En el caso de una línea firme, esta tiene gran cantidad de ambición y un buen nivel de energía. Una línea débil, esto representa ansiedad, temor y bajo nivel de energía.
En el caso de temblores en la línea, esto refleja ansiedad que llega a afectar el control motor. Si son líneas reforzadas, o sea, líneas bien marcadas, esto indica preocupación por la propia forma de actuar, necesidad de reforzarse ante el medio ambiente. Si son líneas salientes, esto indica agresividad. Y si la línea tiene borraduras, es falta de decisión, incertidumbre e insatisfacción consigo mismo. Si hay omisiones en la línea, expresión de conflictos. En cuanto a la cabeza, si está estando pequeña, también tiene ciertos indicadores. En el caso de que sea grande, esta muestra rangos de dependencia, sobrevaloración de la inteligencia, ajuste social y emocional pobre y vanidad moral o intelectual narcisista. Si es pequeña, tiene sentimientos de debilidad, impotencia social y emocional, un ego débil, signos de dependencia y preocupaciones somáticas. Si la cabeza es alargada, tiene signos de depresión y si su cabeza es muy marcada, rechazo hacia el cuerpo, hacia su propio cuerpo. Mucha importancia a aspectos intelectuales y es dominante. Si la cabeza es borrosa, demuestra timidez y retraimiento. Y si la cabeza está omitida, en su totalidad es una persona incontrolada. Esto quiere decir que actúa sin pensar antes. Si la cabeza se encuentra de perfil y el cuerpo está de frente, esto implica evasión y tendencia a alejarse del medio. Si tiene rasgos faciales omitidos, esto también implica evasión. Y esto se le añade mucha preocupación, superficialidad interpersonal, hostilidad y contacto inadecuado con el medio ambiente. En cuanto al cabello, si este es abundante, tiene deseos de virilidad y vitalidad sexual, tendencias narcisistas también. Si es rizado, es narcisismo. Excesivo sombreado demuestra tendencias narcisistas agresivas. Y si el pelo es omitido, tiene un vigor físico bajo. En cuanto a los ojos, si son grandes y elaborados, tienen hipersensibilidad a la opinión social, tendencias agresivas. Y si son pequeños, esto es indicador de introversión. Si los dibuja de forma cerrada, son tendencias a irse hacia adentro y cerrar los ojos al mundo. Si tienen la pupila marcada, son tendencias paranoides y también demuestran agresividad. Si son proporcionales entre sí y al tamaño del dibujo, no existe un conflicto. Si los ojos están omitidos, siente culpabilidad con lo que ha visto. En cuanto a las orejas, demuestran demasiada atención si son dibujadas. Esto indica manifestaciones paranoides, extrema atención a la opinión ajena y sensibilidad a lo que le digan. En cuanto a la nariz, si esta es ancha y abierta, demuestra rechazo y desprecio. Si el tamaño es excesivamente grande, tiene conflictos sexuales y sentimientos de impotencia. En cuanto a la boca, si esta se encuentra enfatizada, indica defensas agresivas, tendencias depresivas. Si es una sola línea, es verbalmente agresivo y tiene tendencias sádicas. Si se nota una sonrisa forzada en el dibujo de la boca, esta sería deseo de agradar. Esta indica deseo de agradar a las personas, preocupación ajena, simpatía forzada y afecto inapropiado. Si es dibujada con dientes, eh, demuestra tendencias infantiles y normales, y es normal que sean agresivos. También si la boca se encuentra abierta, es un indicador, te muestra un indicador de dependencia. Tiene los labios completos, tiene un afeminamiento y indicaciones de narcisismo. Si tiene una barba enfatizada, tendencias agresivas de dominio y alto nivel de impulsos. Si la boca está omitida en su totalidad, tiene una renuncia a comunicarse, tendencias agresivas, depresión
y también demuestra sentimientos de culpa. En cuanto al cuello, si este es corto y ancho, demuestra impulsividad. Evita que impulsos obstaculicen su inteligencia e importancia en el dominio de impulsos. Si es largo, es una persona rígida, formal y de dificultades en controlar. Eh, Tiende a dirigir y tiene un distanciamiento entre lo afectivo y lo intelectual. Si el cuello es largo y delgado, sentimientos de debilidad corporal, dificultad en control de impulsos. Si el tamaño es proporcional al cuerpo, es proporcional a las necesidades de control que se le presentan. Si el cuello está omitido, es inmadurez y poca habilidad para manejar impulsos racionales. En cuanto a los brazos, si estos son vigorosos y extendidos, demuestran ambición y sentimientos externos de atracción directa. Si son débiles y están recogidos, necesita necesidad de protección y tiene una actitud pasiva. Si los brazos están pegados al cuerpo, demuestran sentimientos defensivos y pasividad. Si estos son muy grandes, eh, demuestran necesidad de protección. Si son largos y fuertes, estos son indicadores de ambición, necesidad de fuerza física y necesidad de contacto con el ambiente. Si son dibujados de forma musculosa, estos indican tendencias adaptativas y deseo de poder físico. En cambio, si son muy cortos, eh, indica falta de ambición y sentimientos inadecuados. Si estos están muy reforzados, o sea, muy sobrelineados, son tendencias adaptativas y deseo de poder. Si están sombreados, demuestran ansiedad y sentimiento de culpa. Si los brazos están doblados, es ansiedad a la actividad de contacto. Si estos son desproporcionales, o sea, desiguales en longitud, ansiedad por la actividad manual. Y si están dibujados de una forma relajadas y flexibles, esto es normal. En cuanto a las manos, si están borradas, es falta de confianza en situaciones sociales, baja productividad. Si estas se encuentran sombreadas, es ansiedad a la actividad de contacto. Si son muy pequeñas, demuestra falta de contacto. Si son muy grandes, dificultades de contacto e inaptitud social. Si estas se encuentran escondidas, o sea, por detrás del cuerpo, demuestran evasión y sentimientos de culpa. En cuanto a los dedos, si estos son cortos y redondos, no hay contacto no hay contacto de las manos con el medio ambiente. Si la mano no tiene dedos, son tendencias adaptativas infantiles. Si los dedos tienen formas de garras, estas son tendencias adaptativas primitivas. Si están muy sombreados, se indica un sentimiento de culpa. Si, si están extendidos o abiertos, esto implicaría rigidez. Si el puño está cerrado, demuestra agresión, rebeldía y agresividad contenida. En cuanto a los hombros, si estos son muy grandes, es un indicador de preocupación por la fuerza física. Si son muy pequeños, sentimientos de inferioridad. Y si son omitidos, indica que hay un conflicto existente con esa área del cuerpo. Lo siguiente sería la cintura. Si tiene un cinturón destacado, se encuentra en una defensa del yo. También control de impulsos corporales. Si en esta parte también hay genitales expuestos en el dibujo, esto indica tendencias primitivas de comportamientos y un rasgo esquizofrénico. Si las caderas están marcadas, es una desviación sexual. En cuanto a las piernas, si estas se encuentran enfatizadas, eh, puede indicar depresión o desaliento. Si son muy largas, necesidad de autonomía. En cambio, si son muy cortas, estas indican sentimientos de inmovilidad.
Si las piernas se encuentran reforzadas, indican tendencias agresivas. Y si estas están muy juntas, señalan rigidez, tensión y rechazo sexual. Mientras que si las piernas están dibujadas de una forma débiles, delgadas o son señalan inadaptación y deterioro psicofísico. En cambio, si estas son omitidas, demuestran perturbación sexual. Ahora vamos a pasar con el siguiente test, que es el test de la persona bajo la lluvia. En este caso hemos usado una adaptación que las autoras, perdón, son Silvia Mabel Kehl y María Chávez Paz. El año de publicación es del año 2004 y su administración es tanto individual como colectiva. Pues se recomienda que sea de forma individual para tener un mayor reconocimiento de lo que te puede proporcionar el dibujo en sí. El tiempo de aplicación son 40 minutos aproximadamente. Las instrucciones que se le da a la persona se le entrega una hoja bond de tamaño A4 de forma vertical. Ya si el sujeto o la persona cambia la posición del dibujo, se debe respetar su decisión. La consigna en sí consiste en decirle en que dibuje una persona bajo la lluvia. Luego deberá contar una historia sobre el dibujo y al final colocarle un título. Los objetivos son evaluar las ansiedades, temores, aspectos conductuales que se activan ante una situación de presión ambiental. Diagnosticar las modalidades defensivas predominantes y su modalidad adaptativa o patológica y sus niveles de ansiedad. Diagnosticar o inferir estructuras psicopatológicas subyacentes y sus características de organización o desorganización. En cuanto a la interpretación de este test, es igual a la del test de la figura humana de Macover. Simplemente que se añade la lluvia en sí, como esta ha sido dibujada, y el objeto del paraguas. Si el paraguas se encuentra cubriendo la cabeza, hay un retraimiento o un escape, un ocultamiento o un recorte de la percepción. Si por el cambio el paraguas no ha sido dibujado, esto indica una falta de defensa. Si el paraguas está hacia la derecha del dibujo, esto indica que se defiende del ambiente, tiene temor a lo social, desconfianza hacia las personas que lo rodean, defensa por temor a la autoridad. Si en cambio el paraguas se encuentra a la izquierda, eh, se defiende, perdón, de la figura materna, de los deseos edípticos y las pulsaciones infantiles. En cambio, si el paraguas se está cubriendo de forma adecuada a la persona, esto indica defensas sanas, sentimiento de adecuación, confianza en sí mismo y seguridad. Si el paraguas es muy grande, esto indica excesiva protección y defensa, recortamiento del medio y distancia con el entorno. Si en cambio el paraguas es muy chico, esto señala defensas débiles y señal de conflicto. Mientras que si tiene el paraguas cerrado, esto es resignación, y baja la guardia, deja que otra persona lo defienda. Mientras que si el paraguas está cerrado y en el dibujo este se encuentra en el piso, siente que cuenta con poca energía para defender. Si el paraguas, en cambio, está volando, se encuentra volando o flotando en el dibujo, esta es un indicador de defensa lábil. El yo se encuentra en un estado muy débil y también indica preocupación. Si el paraguas y las nubes están, por decirlo de alguna forma, fusionados, esto demuestra contaminación, índice de esquizofrenia e ideas confusas. Si el paraguas tiene agujeros en él, esto indica fabulación,
psicopatía y una enfermedad orgánica. Si el paraguas tiene dibujos, se le relaciona con enfermedades orgánicas. Mientras que si el paraguas está dibujado como si fuera un sombrero, esto es una confusión de ideas, indica una confusión de ideas. Si la forma del paraguas es como una lanza, se recurre a la acción como defensa. Si tiene las bahillas muy remarcadas, es fabulación y, y tiende a crear historia. En cambio, si el mango está remarcado, tiene necesidad de aferrarse a algo, aunque ésta no le sirva exactamente como defensa. En cambio, si el mango es débil en el dibujo, tiene indicador de defensas fuertes y poca fortaleza para sostener. En cambio, si en alguno de los dibujos el paraguas es reemplazado, ya sea ale- por algún techo, por ejemplo, esto es un indicador de que no emplea defensas adecuadas, si es dependiente. Si el dibujo de la persona está detrás de una ventana, esto es falta de compromiso con el medio, refleja pasividad y alejamiento. Si el dibujo de la persona se encuentra dentro de una cueva, esto también indica dependencia. También en el dibujo, si se usa algún tipo de papel o algún objeto, como si fuera un paraguas, esto también indica defensa pobre y poco sentido práctico para el defender. Si en el dibujo se llega a hacer como si se tapara de la lluvia con la mano, esto es una actitud de omnipotencia y se resalta más en adolescentes. Vamos a continuar con el test del animal que no existe. Su autor es M.Z. Rukaevich. Su administración es individual o colectiva, aunque igual que el test anterior se recomienda que sea de forma individual para un mejor entendimiento. Y los materiales a utilizar son papel bond y un lápiz, B2 de preferencia. Las instrucciones serían las siguientes. Se entregará una hoja bond a 4 de manera vertical. Ya si el participante decide cambiar la posición de la hoja de vertical a horizontal, esto, sobre esto no se le da ninguna indicación y se le permitirá continuar. Luego se le da la siguiente consigna. Inventa y dibuja un animal que no exista y nómbralo con un nombre que no exista. En cuanto a la interpretación, el dibujo del animal que no existe es una imagen de sí mismo. Con respecto a esta, se le dan tres tipos de características al evaluado y depende de la primera impresión general que causa el dibujo en la persona que evalúa. Estas pueden ser tres: un animal agresivo, un animal enojado o amenazado o un animal neutral. Luego de que el participante haya realizado el dibujo, se le deben de hacer ciertas preguntas, como dónde vive este animal, si tiene amigos, familia o si vive solo, y en caso de que tenga amigos, eh, se le pregunta quiénes son ellos, qué de cosa come el animal, si tiene enemigos, quiénes son, de qué color es, qué, qué significan estos puntos o rayas según lo que tenga el dibujo. Para qué son, por ejemplo, estos puntos que hay en su cabeza o círculos, dependiendo obviamente de lo que haya dibujado el participante y si éste se reproduce. Se tiene que preguntar también si el animal tiene sexo, ya sea hembra, macho, o si este no tiene un sexo definido.
Luego de esto ya se pasa a hacer la interpretación del dibujo mismo. Si tiene semejanzas a un animal doméstico, ya sea un perro, por ejemplo, tiene tendencia a dependencia, subordinación, o frecuentemente se relaciona con la fidelidad y el servicio. Si en cambio se parece a un gato, este tiene necesidad de contacto táctil, autoaislamiento y prefiere interacciones no verbales en vez de las verbales. Si se asemeja a pájaros en jaulas y peces en una pecera, valga la redundancia, o animales parecidos, tienen tendencias a suprimir las señales de su cuerpo. Autosupresión, tendencia a subordinación de sus manifestaciones vitales. Y en estas personas no es común la autoapreciación. Si en cambio tienen rasgos de vacas y otros animales útiles que sirven para como fuente de alimento, tiene identificación con bien hecho, tendencia a dar más que recibir, dejando a los demás como deudores, haciendo esto de forma inconsciente. Si por el contrario tiene semejanzas a un animal de carga, tiene una relación negativa animal, eh, sensación de que todos abusan de él, tiene tendencia a culpar a los demás, es, esconde de esa forma su impotencia a ser responsable de su propia vida, dejando a otras personas decidir por él. Si tiene rasgos o se parece a un animal salvaje, estas pueden ser escogidas por distintas razones. Eh, paloma, por ejemplo, si fuese una paloma o un animal, entre comillas, lo que se considera bueno como un símbolo de paz, esto indica de que la persona quiere manifestar que es muy, muy buena. Esto nos indica a nosotros una negación, que es una evasión de investigar sus problemas relacionados a sus manifestaciones vitales. Si son animales despreciados, por ejemplo, que viven bajo tierra o animales nocturnos como ratas, ratones, indica que el evaluado ve su vida como la concentración de todo lo negativo que niega en sí mismo. Si son animales peligrosos, por ejemplo, lobos, escorpiones, estos simbolizan una amenaza para la vida de la persona, que toman los sucesos como no predecibles y amenazantes. Si este animal tiene características de algún elefante, león o águila, estos simbolizan poder, fuerza y cualidades especiales. Esto indica que la persona toma sucesos de su vida como fuente de energía positiva, de recursos especiales y de la fuerza. Si dibuja animales ficticios, o sea, de los cuentos, esta se representa de acuerdo al papel del personaje en el cuento. Si son animales estilizados y fantásticos, ya sea de dibujos o de libros, indica negación de analizar sus problemas. Si son animales especiales que pertenecen a la persona, se debe de interpretar de acuerdo a aquellas necesidades de la persona, de las cuales él satisface con el contacto con este animal. En la interpretación del nombre del dibujo también tiene un significado. Si el nombre es real, esto indica pensamiento concreto orientación a problemas reales. Si el nombre es funcional, por ejemplo, gato volador, esto indica pragmatismo y realismo. Si el nombre tiene sonidos latino o científico,
Esto indica demostración de su erudición, su conocimiento y su acentuación en los detalles. Si el nombre es un diminutivo o es iónico, te indica que se relaciona con todo y todas las personas que lo rodeen. Si el nombre es banal o repetitivo, como Fufu, por ejemplo, esto indica infantilismo. Si el nombre es muy largo, te indica pensamiento abstracto, tendencia y la tendencia a la fantasía. Si el nombre es superficial, te señala frivolidad. En cuanto a la posición del dibujo en la hoja, si este se encuentra en la parte derecha, te indica que ve hacia el futuro. Y si se encuentra en la parte izquierda, te indica que se encuentra en el pasado. La relación del tamaño del dibujo con el tamaño de la hoja refleja el grado de expansión del evaluado en la sociedad, según cómo la perciba él en sí mismo. Si el dibujo se encuentra en la parte superior de la hoja, indica como una persona ambiciosa, dotada con una autoimagen alta, como alguien que puede realizar grandes acciones u hechos. También te puede indicar descontento con su posición en la sociedad. Considera que las demás personas no lo reconocen como debería ser. Tiene tendencias a autoafirmación, pretende que los demás lo estimen o lo reconozcan, y tendencias a conductas conflictivas. Si por el contrario el dibujo está ubicado en la parte inferior de la hoja, las características son opuestas a lo anteriormente mencionado. Tiene descontento consigo mismo, es cauteloso, su autoimagen es baja, tiene inseguridad personal y bajo interés en su posición social. Eh, También puede presentarse tendencias a fijaciones en sus problemas, y normalmente estas son personas marginadas o con experiencia a la marginación. Si el dibujo está ubicado a la derecha, esto te indica extroversión y orientación al futuro, exposición a los demás, tendencia a control de la situación y orientación a los demás, y una sexualidad expresiva. Si el dibujo está extremadamente es a la derecha, o sea, muy pegado a la derecha, esta es una tendencia a la rebeldía, insubordinación y impredicción en sus conductas. Es excesivamente conflictivo y en situaciones extremas puede causar una autoagresión a sí mismo. Si el dibujo está ubicado en la parte izquierda de la hoja, esto te indica introversión, fijación en el pasado, como ya lo mencioné anteriormente, y manifiesta mucho un sentimiento de culpa y timidez. Por lo general, las personas que obtienen estas características huyen de situaciones conflictivas. Si el dibujo es muy pequeño y se encuentra ubicado en la parte extrema izquierda, tiene ansiedad alta. Frecuentemente las personas que dibujan este tipo de características tienen tendencias al suicidio. En cuanto al tamaño del dibujo, si el dibujo es muy grande, es muy enérgico, más rápido se excita y también indica seguridad del autor. Por el contrario, si el tamaño del dibujo es pequeño, te indica inseguridad, complejidad e inhibición del sujeto y que necesita un control del ambiente.
En cuanto a las formas que se encuentran en el dibujo, si las formas son redondas, circuladas o el animal está compuesto por solamente círculos, indican una tendencia a la reservación, ocultación y encerramiento de su mundo interior. Rechazo a dar información acerca de hacia los demás o de sí mismo, o también esto rechazo a ser evaluado. Eh, si el dibujo es simétrico, se relaciona con pasividad e inercia. Si el dibujo es asimétrico, te indica actividad, extraversión y que es una persona enérgica. En cuanto al contorno del dibujo, esto te interpreta cómo el evaluado se relaciona con el mundo que está a su alrededor y con las personas que lo rodean. Si el contorno se encuentra en la parte superior, esto te indica que se relaciona contra personas las cuales estén sobre él, cuales realmente tienen poder de prohibir o limitar. Por ejemplo, pueden ser sus jefes en el trabajo, o dentro de su familia, su papá, su mamá. Si el contorno, por el contrario, está en la parte inferior del animal, es, es contra todas las personas que están por debajo de él, que ya sean sus subordinados o personas que dependan de la persona que ha dibujado que ha hecho el dibujo. Si el contorno está a la derecha o a la izquierda, esto te indica que está en un estado de alerta contra cualquier situación que pueda ocurrir. Si hay un sombreamiento y incluso también como que el dibujo ha sido ensuciado en su contorno, esto te indica ansiedad o miedo. Si las líneas del contorno están en forma de escudo o líneas repasadas, esto te indica temor y suspicacia. En cuanto a la adaptación del lápiz, si este es débil, esto te indica un astenia. Por el contrario, si la adaptación es fuerte, te indica ansiedad e impulsividad. Si hay un sombreamiento del dibujo excesivo, esto te indica ansiedad. También si los pasos no tienen interrupciones, la persona es segura de sí misma, es consecutiva y no tiene confusiones. Si las líneas son interrumpidas, demuestra inseguridad, confusión e indecisión. Ahora siguen los indicadores del contenido. Si la cabeza es aumentada, agrandada comparado con el resto de la figura, esto te indica que la persona valoriza la racionalidad, eh, que se siente superior eh, y más inteligente que los demás. En cuanto a la interpretación de la dirección de la cabeza, si esta se encuentra a la derecha, tiene una tendencia estable a la acción. Esto te indica que casi todo lo que planifica se realiza o comienza a realizarse, aunque puede que no lo termine. Si por el contrario esta se encuentra a la izquierda, tiene una tendencia a la reflexión y a la meditación. La interpretación en los detalles. Acá entraría en lo que sean los ojos. Los ojos serían el símbolo de miedo que es propio del ser humano. Si se le dibujan pestañas, es un indicador de conductas demostrativas, interés en la apreciación de su apariencia física y su manera de vestir por los demás.
En cuanto a las abejas, estas demuestran interés en información y valoran mucho lo que piensan o se dice o dicen las demás personas acerca de él. En cuanto a la boca, si es dibujado semiabierto con lengua sin dientes, indica locuacidad. Si estas tienen juntos con retocado en los labios, si tienen los labios juntos con un retocado, indica sensibilidad y posibles problemas sexuales. Si hay un énfasis en la boca, tiene problemas relacionados con el alimento. Si la boca se encuentra abierta sin dibujar los labios y la lengua, y tiene un especial sombreado, esta indica aparición de miedos, desconfianza y preocupaciones con facilidad. Si se dibuja la boca con los dientes, esto es un indicador de expresión verbal, aunque mayormente de manera defensiva. Otro indicador de agresividad serían, por ejemplo, cachos dibujados en la cabeza, ya que estos te indican defensa y adaptación. En el caso que el dibujo tenga plumas, esto te indica tendencia a conductas demostrativas, autoadmiración y autojustificación, predominación de rasgos femeninos y tendencias a conductas homosexuales. Si en un caso el dibujo tenga una melena o algún semejante a algún tipo de peinado, esto te indica sensibilidad, manifestación de su género y en ocasiones orientación en su papel sexual. Si el dibujo tuviera espinas, con esas o alguna parte sobresaliente, un oscurecimiento o sobredibujo de la línea del contorno, son conductas defensivas de las personas hacia su alrededor. En caso que sean espinas con picos, es una defensa agresiva. Si es una coraza, indica suspicacia y desconfianza. Si son escurecimientos en las líneas del contorno del dibujo, estas te indican miedo y ansiedad. Siempre se tiene que fijar hacia dónde están dirigidas. Esto te indica también contra quién hacia quién está preparando esta defensa. Si están hacia arriba es contra las personas que tienen el poder sobre esta persona. Si se encuentran hacia abajo, es defensa contra las burlas, inaceptación, ausencia de autoridad en sus subordinados, ¿no? Y miedo hacia los chismes. En cambio, si estas se encuentran hacia los lados, tiene miedos no diferenciados. La persona se encuentra alerta y tiende a defenderse ante cualquier situación. Si en cambio se encuentran solamente hacia la derecha, es defensa en un proceso de actividad real, mientras que si se encuentran a la izquierda, defiende sus puntos de vista, sus gustos y sus convicciones. Mm, Ahora se va a ver la parte de soporte del cuerpo del animal. Estas pueden ser las patas o las piernas. Estas te indican sentido de estabilidad o inestabilidad. Estas se tienen que relacionar con el tamaño de la figura entera y de la forma del animal. Si el soporte es sólido, te indica solidez, satisfacción de su posición, que tiene las decisiones bien pensadas y estas son racionales, que tiene un juicio en base de referencia sólida y significativa. En cambio, si fuese un soporte blando, se le indica un juicio superficial, conclusiones irracionales y descontento con su posición. En el caso que éste tenga ausencia o, o parte
de, de este soporte, esto te indica impulsibilidad en tomar de decisiones. Si las piernas son iguales y están dirigidas en una dirección, como que de forma repetida, esto señala conformismo en juicio, estandarización y banalidad en toma de decisiones. Si las piernas son, si tiene piernas diferentes, si están en diferentes direcciones o posiciones, esto te indica peculiaridad de juicio y pensamiento, independencia, no conformismo y pensamiento heterodoxo. También se debe verificar en cómo están unidas las piernas con el cuerpo. Con el cuerpo. Si estas se encuentran unidas de forma exacta, descuidadamente, débilmente o no están unidas al cuerpo, te da características de control de reflexiones, conclusiones y decisiones de la persona. En cuanto a los brazos, estos te señalan la esfera comunicativa de la persona. Si se encuentran dibujados, entonces la persona se caracteriza como alguien extrovertido. Si por el contrario no están dibujados, entonces existen problemas en el área de su comunicación. Acá se hace un énfasis en que los brazos pueden ser reemplazados con alas en caso el dibujo sea, en caso el participante lo desee. Si se dibujan alas, estas son la autopropagación de la persona con posibles eh, desinterés en los intereses de otras personas. Tiene un alto potencial enérgico, interés hacia distintas áreas de la acción, seguridad en sí mismo, habido de saber y copartición en todo todo lo que pueda hacer. También te indica valentía y pasión en sus acciones. Si en caso dibujara tentáculos, puede tener significado funcional de los brazos y piernas. Si en caso el dibujo tenga una cola, esto manifiesta la relación del paciente hacia sus acciones, conductas, decisiones y su producción verbal. Si la cola estuviese dirigida hacia la derecha, indica relación hacia acciones y conductas. Si la cola estuviese dirigida hacia la izquierda, indica cómo la persona se relaciona con sus acciones interiores. Eso quiere decir con sus pensamientos o con sus decisiones. También se tiene que tomar en cuenta si la cola está dirigida hacia arriba o hacia abajo. En caso esté hacia arriba, tiene una relación positiva consigo mismo y en caso esté hacia abajo, tiene una relación negativa. Esto se ve si, por ejemplo, la cola estuviese hacia arriba y hacia la derecha, tiene una relación positiva con la parte externa, con sus conductas y acciones hacia el exterior. En cambio, si tuviese la cola hacia la izquierda y hacia abajo, tendrá una relación negativa con lo que piensa y con las decisiones que toma. En caso dibujen un animal semejante hacia a otra persona, esto te puede indicar infantilismo e inmadurez emocional. Si en caso el animal tuviese partes mecánicas en su cuerpo, esto se manifiesta más en personas esquizoides. Si en caso te dibujara un animal del sexo opuesto, es posible que tenga problemas en su esfera sexual.
Si te dibuja los órganos de reproducción, indica problemas sexuales. Ahora voy a continuar con el test de los colores de Lusher. Su autor es Hermann Luscher. El año de publicación de este test es del año 1997. Su administración es de forma individual y el tiempo de aplicación es de 5 a 10 minutos. Entonces, el objetivo de este test es evaluar y diagnosticar el equilibrio emocional, además del psicofisiológico, es decir, cualquier alteración psicológica y orgánica puede ser detectada con esta técnica. Brinda información sobre la personalidad humana. El- en este test existen 8 colores. Los colores primarios son el azul, verde, amarillo y rojo. Los colores auxiliares son el violeta, café, negro y el gris. Cada color tiene un número asignado. Las indicaciones para la realización de este test, en el caso de que sean tarjetas físicas, se le pide que coloque en un orden desde la esquina superior izquierda el color que más le guste. Y así sucesivamente con cada color, ¿no? Por ejemplo, puede escoger el color azul primero y después escoge el color violeta. Y así debe ir escogiendo cada color sucesivamente hasta completar los 8. Se debe apuntar el orden en el que estas fueron escogidas. Luego se recogen nuevamente las tarjetas, se mezclan y se le pide que haga lo mismo nuevamente, pero que no intente repetir lo que hizo anteriormente. En cambio, si este test se aplica de forma virtual, eh, en este caso en un Excel, se le señala cuál es el color, perdón, que, que quiere poner primero como el que más le gusta, y así con cada uno. Nuevamente se puede repetir, como en el caso de que sea de forma física, y con la misma consigna, ¿no? Que repita lo mismo, pero que no intente repetir el mismo orden en el que escogí anteriormente. Bueno, para realizar la interpretación tenemos que saber lo que representa cada color. Cada uno representa una necesidad psicológica fundamental. En el caso del color azul, este tiene un sentido de profundidad de sentimiento. Representa la necesidad de satisfacción y afecto, tranquilidad y sensibilidad, sabiduría y amor. El color verde representa la constancia de voluntad. Es concéntrico, pasivo, defensivo, cauteloso, posesivo y persistente. Los aspectos afectivos que representa son el autoestima, la obstinación y la autoafirmación. El color rojo te indica la fuerza de voluntad, la necesidad de tener éxito, el ser excéntrico, excitable sexualmente, activo y competitivo. El color amarillo te simboliza la necesidad de saber y aspirar a algo. Es planificador, ambicioso, expansivo, alegre y activo. El color violeta se considera el color de los inmaduros. Es mayormente exclusivo en niños y adolescentes. Puede indicar tendencias psicóticas. El color marrón representa lo sensitivo y corporal. El gris representa la ausencia de compromiso, muestra la necesidad de encerrarse dentro de sí mismo, ser imparcial para protegerse de estímulos externos y demuestra evasión. El color negro representa la tristeza, renuncia a la entrega y el abandono. El significado de cada color depende de dónde vaya a estar ubicado. Ahora sí pasamos a la interpretación. Primero se deben de agrupar en pares. Los primeros colores con el signo más, el primer par. El siguiente par con el símbolo por. El tercer, el tercer par con el signo igual
y el último par con el signo menos. Esto con el primer orden que haya escogido el evaluado. Luego se hace lo mismo con el segundo grupo de elecciones que realizó. En esta, si hay dos o más colores que cambien de posición con respecto a la primera elección que realizó, pero siguen estando juntos en un mismo grupo, se realiza un grupo con estos. El primer grupo o número individual se marca con un más, el segundo con un por y el último con un menos, mientras que los restantes que te quedan en medio se marcan con el símbolo igual. Acá ya si la simbología de ambas selecciones es distinta, o sea, de la primera selección de colores que realizó junto con la segunda es distinta, es más recomendable que se use la segunda selección debido a que se realizó con una mayor espontaneidad. Si en alguna de estas selecciones de dos colores en una de estas dos selecciones, dos colores aparecen juntos y en la otra están separados, estas se deben marcar y permanecerán solos. El último grupo se debe conformar con la primera tarjeta elegida y la última tarjeta, siendo sus símbolos más y menos. A partir de acá se hace un significado estructural. Perdón, a partir de acá hay un significado estructural y un significado funcional. Primero se hace el significado estructural, que consiste en que cada grupo de dos colores tiene un significado que es independiente de su posición en la fila. Existen 56 posibilidades de estos significados. Los pares de los mismos colores, aunque tengan un orden inverso, o sea, ya sea azul o verde y azul, tienen un significado muy parecido, muy semejante. Mientras que el significado funcional varía dependiendo de cuál de los dos grupos del símbolo más, el por, el igual o el menos, está más implicado e influye en la interpretación que se le da al significado del grupo. En cuanto a la función más, este te indica los objetos deseados, las metas o interés más importantes para la persona. La función por te indica la situación presente o la conducta adecuada para la situación actual. Habla acerca de lo que el sujeto es ahora y de la manera y circunstancias que le permiten hacer ciertas cosas. En cuanto a la función igual, te brinda las características o conductas inadecuadas a la situación actual y habla también de las reservas del sujeto para sí mismo. Mientras que la función menos indica las características rechazadas o suprimidas por el sujeto que le generan ansiedad, habla de lo que no se quiere hacer o tener e incluso de lo que se siente incapaz la persona. Mientras que la función más menos indica el problema emocional actual o la conducta que resulta de la tensión que se tiene, por lo que muestra las insatisfacciones o tensiones presentes. Una vez identificados los grupos de colores, se usan las tablas de interpretación para saber los resultados. Se debe realizar la búsqueda de funciones de acuerdo a lo que te indica el manual. Para poder determinar las ansiedades que se presentan en este test, nos debemos fijar en los colores básicos. El 1, 2, 3, 4, que serían el color que serían el color azul, verde, amarillo y rojo. Si estos no se deben encontrar a partir del sexto lugar de la posición de los colores. Si en caso fuese así, se le coloca la letra A debajo del número en el que está. Si el color básico está en el sexto lugar, se le coloca un signo de admiración. Si está en el séptimo, se le colocan dos. Y si está en el octavo, se le colocan tres signos de interrogación, de admiración, perdón. De igual forma, si alguno de los colores
secundarios, como ya sea el pez marrón o el negro, estos tres principalmente, están en el tercer, segundo o primer lugar. Se le asigna de igual forma un signo de interrogación en el siguiente orden. Si está en el tercero, se le coloca uno. Si está en el segundo, se le colocan dos. Y si está alguno de estos tres colores en el primer lugar, se le asignan tres signos de interrogación respectivamente. Y eso sería todo. Le doy el paso a mi compañero.